Músculos del cuello. Estos músculos del cuello se van a dividir en dos regiones. Los músculos de la región anterior y los músculos de la región superior. En otras palabras, los músculos que tenemos aquí por delante y los músculos que tenemos por detrás, los músculos de la nuca, ¿no? Esas son las dos regiones. La primera región que vamos a ver es la región anterior, o sea, los músculos del cuello que tenemos aquí por delante. ¿Cuáles van a ser estos músculos? Se van a dividir en 4 planos: profundo medio, profundo lateral, infraoideos, supraoideos y anterolateral. Son 5 planos. Para recordarlo los vamos a ver de esta manera. Esta es la columna vertebral, ¿no? Las vértebras con sus apófisis transversas. Estos músculos se van a dividir en esos 5 planos. ¿Cuáles van a ser? El primer plano va a ser el que está aquí. Estos músculos están muy cerca de la columna vertebral, por lo tanto son profundos y están casi al medio, plano profundo medio. Los otros músculos van a estar al lado de ellos, que igual están profundos, pero ya no están al medio, están laterales. Entonces tenemos el plano profundo medio y el plano profundo lateral. Vamos a tener músculos que van a cubrir a estos. Unos músculos que los cubren por arriba y otros que los cubren por abajo, que son los músculos supraoideos y los músculos infraoideos. Y por último, un plano que va a cubrir a todos estos músculos, que es el plano superficial, que aquí lo conocemos como plano anterolateral, porque va a cubrir adelante y también a los lados. Entonces repetimos, ¿cuántos planos había habido en este grupo anterior? 5. Profundo medio, profundo lateral, supraoideos, infraoideos y superficial anterolateral. Comenzamos. El grupo muscular profundo medio se llama también músculos paravertebrales. ¿Por qué? Porque se encuentran laterales a la columna vertebral, por eso también se los llama paravertebrales. Va a tener 4 músculos, o 3 músculos, perdón. Fácil de acordarse: largo del cuello, largo de la cabeza y recto anterior de la cabeza. Largo del cuello, largo de la cabeza y recto anterior de la cabeza. Comenzamos con el músculo largo del cuello. Va a tener 3 porciones: longitudinal, oblicua inferolateral, oblicua superolateral. Para entender estas porciones, este es el músculo largo del cuello. Vamos a dibujar esta vértebra. ¿Qué vértebra es esta? ¿Qué vértebra es esta? El ápice, es la primera vértebra. ¿Qué vértebra es esta? El ápice. Y aquí tenemos el resto, ¿no? C3, C4, C5, C6, C7, T1, T2, todas las vértebras. Este es el músculo largo del cuello. Tiene 3 porciones. Esta porción media, que es longitudinal, hasta aquí. Esta porción de abajo, fíjense, es oblicua, ya no es longitudinal. Esta porción de arriba también es oblicua, ya no es longitudinal. Entonces, ¿cuántas porciones tiene? 3. 1, 2 y 3. Esta es la porción longitudinal. Esta, ¿hacia dónde están yendo? Hacia afuera. Tienen un trayecto lateral. Por lo tanto, esta se llama inferolateral, superolateral. ¿Se entendió? ¿Cuántas porciones tiene entonces el músculo largo del cuello? 3. Longitudinal,
superolateral, inferolateral. La porción longitudinal, ¿de dónde a dónde va? De los cuerpos vertebrales, de las 3 primeras torácicas y las 3 últimas cervicales. Y termina en la segunda, tercera y cuarta cervical. 3 primeras torácicas, 3 últimas cervicales y termina en las primeras cervicales. Esa es la porción longitudinal, ¿no? Segunda, tercera y cuarta. Desde el axis C3 y C4. La oblicua inferolateral, 3 primeras torácicas, cuerpos y apófisis transversa de las 3 últimas cervicales. Entonces aquí tenemos las 3 últimas cervicales y las 3 primeras torácicas. De las apófisis transversas a los cuerpos. Esta es la porción inferolateral. 3 primeras torácicas hasta las apófisis transversas de las 3 últimas cervicales. Por último, la oblicua superolateral. Apófisis transversas de la tercera, cuarta y quinta. Tercera, cuarta y quinta. Desde las apófisis transversas de la tercera, cuarta y quinta hasta esta vértebra. ¿Qué se llama esta vértebra? Atlas. Y este es el tubérculo anterior del atlas. Tercera, cuarta y quinta vértebra cervical hasta el tubérculo anterior del atlas. Porción superolateral. Continuamos. El recto anterior de la cabeza. Bueno, antes de eso, nos vamos a pasar al largo de la cabeza. El largo de la cabeza es este. Está lateral al largo del cuello. ¿Qué hueso será este? ¿Qué hueso es ese? El occipital, con su tubérculo faríngeo, sus crestas musculares y sus crestas sinostósicas. Entonces, ¿dónde está terminando este músculo? En la porción basilar del occipital. Entonces, ¿dónde se origina este músculo? Vamos a ver. Va de las apófisis transversas de la tercera, cuarta, quinta y sexta cervical y va a terminar en la porción basilar del occipital. Entonces, de la tercera, cuarta, quinta y sexta cervical, apófisis transversas, y va a terminar en la porción basilar del occipital. Como vimos, este músculo largo de la cabeza termina en la cresta sinostósica, no en la cresta muscular. ¿Cuál terminaba en la cresta muscular? El recto anterior, ¿no? Hasta ahí clarito. Recto anterior de la cabeza. El recto anterior de la cabeza es muy corto en relación a estos otros dos que vimos. Este es largo, ¿no es? Largo del cuello, largo de la cabeza. Este cortito es el recto anterior de la cabeza. ¿De dónde está yendo? ¿Qué vértebra era esta? El atlas. ¿Qué parte del atlas? Apófisis transversa del atlas. Parte de su masa lateral se dirige superior y medialmente y está terminando en la cresta muscular del occipital. Bueno, en realidad cresta muscular y parte del espacio entre la cresta muscular y la sinostósica. Ese es el músculo recto anterior de la cabeza. Aunque también se inserta en parte de la porción petrosa del temporal, ¿no? La porción petrosa del temporal. Esos eran los 3 músculos del plano profundo medio. Ahora vamos a ver los 3 músculos del plano profundo o del grupo profundo lateral. Son 3: escalenos, intertransversos y recto lateral de la cabeza. Los escalenos son 3: el anterior, el medio y el posterior. Para esto vamos a ver una imagen de su libro. Aquí nos ubicamos muy bien.
¿Qué estructuras vemos? Atlas, axis, C3, C4, C5, C6, C7, torácica 1. Esas son las vértebras. Esta es la primera costilla, esta es la segunda costilla. Entonces hay tres escalenos: el escaleno anterior, el escaleno medio y el escaleno posterior. El anterior va de las apófisis transversas de la tercera, cuarta, quinta y sexta. Entonces está yendo desde aquí, desde la tercera, cuarta, quinta y sextas cervicales. ¿Y dónde está terminando? En la primera costilla. En esta región de la costilla, que se llama tubérculo del músculo escaleno anterior, en el tubérculo del músculo escaleno anterior. El escaleno medio va de las apófisis transversas de más vértebras, una más por arriba, una más por debajo, o sea 2, 3, 4, 5, 6 y 7, y también termina en la primera costilla. Entonces desde el axis, que es la C2, ¿lo ve? 2, 3, 4, 5, 6 y 7, y está terminando acá. Igualmente en la cara superior de la primera costilla, superior y lateral al tubérculo del músculo escaleno anterior. Ese es el escaleno medio. Y por último tenemos el escaleno posterior, que va de las apófisis transversas de la cuarta, quinta y sexta. Entonces, de la cuarta, quinta y sexta, y está terminando en la segunda costilla, ¿no? Por detrás del ángulo de la costilla, la cara superior de la segunda costilla. Estos son los tres músculos escalenos. ¿Cuántos había habido? 3: anterior, medio y posterior. Ahora algo importante: entre el músculo escaleno anterior, que es este, y el músculo escaleno medio se forma un triángulo. Este es el denominado triángulo de los escalenos. ¿Por qué es importante? Porque pasan 1, 2 y 3 estructuras. ¿Qué pasa por ese triángulo? El nervio frénico, el plexo braquial y la arteria subclavia. Entonces estas 3 estructuras pasan por el triángulo de los escalenos. ¿Entre quién está formado? Entre el escaleno anterior y el escaleno medio. Obviamente borde posterior del escaleno anterior y borde anterior del escaleno medio. Los músculos intertransversos del cuello. No se nota muy bien en esta imagen, pero en esta podemos verlo. Estas son las apófisis transversas de las vértebras cervicales. Estos músculos intertransversos unen el borde inferior de la apófisis transversa de una vértebra con el borde superior de la otra vértebra, o de la apófisis transversa de la vértebra subyacente, y así, de esta manera. Esos son los músculos intertransversos del cuello. Repetimos, que unen el borde superior de una apófisis transversa con el borde inferior de la siguiente, ya sea hacia arriba, ya sea hacia abajo. Intertransversos del cuello. Músculo recto lateral de la cabeza. También es cortito, igualito que el músculo recto anterior, tenemos el músculo recto lateral. ¿De dónde está naciendo? De la apófisis transversa del atlas. ¿Y dónde está terminando? En la apófisis yugular del occipital. Pero si recuerdan, cuando vimos huesos, llevamos occipital. Y en el occipital vimos que se dividía en 3 regiones, ¿no? ¿Cuáles eran estas 3 regiones? Porción basilar, 2 laterales y un escamas. En las regiones laterales vimos que esta superficie que está lateral al cóndilo occipital era rugosa y servía para la inserción del músculo recto lateral de la cabeza. Y como ven, está muy cerquita de la apófisis yugular del occipital.
A eso es lo que se refiere el libro, ¿no? En esa región se va a insertar el músculo recto lateral de la cabeza. Siguiente plano. Ya hemos visto los dos profundos, profundo medio y profundo lateral. Ahora vamos a ver los infrayoideos. Los infrayoideos se dividen en dos, profundo y superficial. Para entender bien a estos músculos tenemos que tener 3 puntos de referencia. ¿Qué hueso es este? El esternón. ¿Qué hueso es este? Hioides. ¿Y esto qué será? Es un cartílago, el cartílago tiroides. Entonces tenemos los 3 puntos de referencia: hueso hioides, cartílago tiroides y esternón. Según a las inserciones de estos músculos en estas estructuras se les va a designar el nombre. El plano profundo tiene 2: el músculo esternoioideo y el músculo tiroideo. Entonces el esterno tiroideo, fíjense, va a ir desde aquí. ¿Desde dónde? Desde el esternón. ¿Qué parte del esternón? Cara posterior del esternón, parte del extremo clavicular del manubrio del esternón y a veces parte del primer cartílago costal, y va a terminar en el tubérculo lateral del cartílago tiroides. De ahí su nombre, esterno tiroideo. El siguiente músculo es el tiroioideo. ¿Dónde nace? Justo donde termina este esternotiroideo, igualmente de esos tubérculos laterales, hasta el hueso hioides, borde inferior del hueso hioides. Por lo tanto se llama músculo tiroioideo. Entonces, ¿cuáles son los dos del plano profundo? El esternoioideo y el tiroioideo. Ahora, cubriendo estos dos por encima, tenemos otros dos músculos, que son el esternoioideo y el homoioideo. Entonces aquí tenemos, este sería, que está yendo desde el esternón, cara posterior del esternón, parte del manubrio esternal, y se dirige superiormente y va a terminar en el borde inferior del hueso hioides. Este sería el esternoioideo. Y el último, que es el homoioideo. Este hueso se llama escápula, ¿no? Tiene forma triangular o también omóplato. ¿Veis su nombre? Homo. Este músculo homoioideo se va a insertar en el borde superior de la escápula y se va a dirigir superiormente y va a terminar en el borde inferior del hueso hioides. Y va a tener dos dientes, ¿no? Fíjense, aquí está unido por un tendón que está de color blanco, que es el tendón intermedio del homoioideo. Entonces repetimos, ¿cuántos habían sido los músculos infrayoideos? 4. Esterno, tiroideo, tiroioideo, esterno, tiroideo y homoioideo, ¿no? Esos son los 4 músculos infrayoideos. 2 profundos, 2 superficiales. Continuamos. Ahora los músculos suprayoideos. Los músculos suprayoideos se dividen en 3 planos: superficial, medio y profundo. En el superficial tenemos al digástrico y al estiloioideo. En el medio tenemos al miloioideo. Y en el profundo tenemos al
músculo genioideo. Vamos a verlos acá, en esta misma imagen. ¿Qué hueso es este? La mandíbula. Esta misma imagen es esta, ampliada, ¿no? La mandíbula. El primer músculo que vamos a ver es el digástrico. Este músculo digástrico tiene dos tendones o dos vientres, un vientre y dos vientres. Está unido a la mandíbula por un tendón. Tiene otro tendón intermedio que une los dos vientres, y este otro tendón lo estoy uniendo a este hueso que se llama temporal. El vientre anterior del digástrico se va a insertar aquí en esta fosita. ¿Cómo se llamaba? Fosa digástrica o fosa del digástrico en la mandíbula, en el borde inferior de la mandíbula. El vientre posterior del digástrico, ¿dónde se va a insertar? Aquí, en la escotadura mastoidea del temporal, ¿no? En la escotadura mastoidea del temporal. Y el tendón intermedio del digástrico, fíjense, está unido al hueso hioides, ¿no? A la cara anterior del hueso hioides. Ese es el músculo digástrico. Si lo vemos en su imagen del libro, este sería el vientre anterior que se une a la fosa digástrica, el tendón intermedio, y este es el vientre posterior que se va a insertar en la escotadura mastoidea del temporal. El músculo estiloioideo, como su nombre dice, se va a insertar en la cara anterior del hueso hioides, y su otro tendón se va a insertar en la apófisis estiloides del temporal. Ese es el músculo estiloioideo. El plano medio. El plano medio comprende al músculo miloioideo. Esta es la mandíbula. Como vemos, tenía dos líneas. En la cara anterior tenía una línea que era la línea oblicua, y en la cara posterior tenía esta línea que se llama la línea miloioidea. En toda esta línea miloioidea se van a insertar los fascículos del músculo miloioideo, y en la parte media van a formar un rafe, ¿no? Dijimos que a esto se le llama rafe de la unión de sus fascículos, y va a ir a terminar en la cara anterior del hueso hioides. Ese es el músculo miloioideo, que está en el plano medio. Y el plano profundo. El plano profundo va a tener otro músculo. Si ustedes recuerdan, en la cara posterior del cuerpo de la mandíbula había 1, 2, 3, 4 espinas, que eran las espinas mentonianas o apófisis genio. Las dos superiores servían para inserción para el músculo genio-gloso, porque aquí está la lengua, y las dos inferiores, que son estas, para el músculo genioideo, que se va a insertar en las dos espinas mentonianas inferiores o apófisis inferiores, y va a terminar en la cara anterior del hueso hioides. Ese es el músculo genioideo, que pertenece al plano profundo. Y por último, el grupo superficial, o también conocido como anterolateral, porque cubre tanto la parte anterior como la de los lados de la región anterior del cuello. ¿Qué músculo vamos a tener ahí? El músculo esternocleidomastoideo. Para entenderle bien al músculo esternocleidomastoideo, necesitamos tener nuestros puntos de referencia. Desde aquí hasta aquí, ¿qué hueso es? La clavícula. Desde aquí hasta aquí, ¿qué hueso es? El esternón.
desde aquí hasta aquí es la región mastoidea. Y desde ahí hasta aquí es la región occipital. Entonces tenemos 4 porciones óseas, que son la clavícula, el esternón, el occipital y la porción mastoidea del temporal. Si leemos la parte del libro que habla del esternocleidomastoideo, nos menciona que tiene 3 cabezas. ¿Y cuáles van a ser estas 3 cabezas? La cabeza esternomastoidea, la cabeza cleido-occipital y la cabeza cleidomastoidea. Pero, si vemos una imagen de su libro, que es esta, que está en el libro, nos menciona que tiene 4 cabezas. De todos modos, eso no es mucho problema, ya que si entendemos las regiones de este músculo o las porciones óseas, le vamos a entender. Si va del esternón, que en este caso estamos viendo de la cara anterior y borde superior del esternón, hasta la porción mastoidea del temporal, y sobre todo en la apófisis mastoidea, se va a llamar cabeza esternomastoidea. Si va a ir igualmente desde el esternón, cara anterior del esternón, hasta el occipital, se va a llamar esterno-occipital. Si va a ir de la clavícula, cara superior de la clavícula, hasta la porción mastoidea del temporal, va a ser cleidomastoideo. Y si va a ir de la cara superior de la clavícula hasta el occipital, va a ser la cabeza cleido-occipital. Lo mismo que nos muestra la imagen de su libro, ¿no? Cabeza esternomastoidea, cabeza esterno-occipital, cabeza cleidomastoidea, cabeza cleido-occipital. Entonces son las 4 cabezas que pertenecen al músculo esterno-cleidomastoidea. Como ven, está yendo de la cara anterior, de la horquilla del esternón y la cara superior de la clavícula, para terminar en la porción mastoidea y en el occipital. Si recuerdan, había unas porciones rugosas en el occipital, ¿no? Es donde se insertaban 3 músculos: OEE, occipito frontal, esternocleidomastoideo y esclenio. Justamente ahí se inserta el músculo esternocleidomastoideo. Ahora vamos a ver los músculos del cuello, pero ya no los de adelante. Ya hemos terminado todos los de adelante. Ahora vamos a ver los de atrás, o músculos de la nuca, que se les dice. Se van a dividir en 4 planos: plano profundo, plano del semiespinoso y longuísimo, plano del esclenio y del elevador de la escápula, y el plano superficial, ¿no? Esos van a ser los 4 planos de los músculos posteriores del cuello. Vamos a comenzar con el plano profundo. El plano profundo tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 músculos, pero no son complicados. Vamos a ver los primeros 4, los vamos a estudiar juntos: el recto posterior menor, el recto posterior mayor, el oblicuo superior y el oblicuo inferior. Para eso vamos a usar una imagen de su libro. Esta imagen. Vamos a dibujar ¿qué vértebra es esta? Atlas. ¿Qué vértebra es esta? Axis. A partir de aquí, C3, C4, C5. ¿Qué será esto? La tuberosidad occipital externa y la línea nucal superior.
Esta es la cresta occipital externa y la línea nucal inferior. Los primeros 4 músculos que vamos a ver son fáciles. Recto posterior menor, recto posterior mayor, oblicuo superior, oblicuo inferior. El primer músculo que vamos a ver es este. ¿De dónde a dónde está yendo? Del atlas, ¿no? ¿En qué parte del atlas? El tubérculo posterior del atlas. ¿Y dónde está terminando? En la línea nucal inferior. El segundo músculo es este. ¿De dónde a dónde está yendo? De la apófisis espinosa del axis a la línea nucal inferior. El tercer músculo es este. ¿De dónde a dónde está yendo? Apófisis transversa del atlas a la línea nucal inferior. Y el cuarto músculo es este. ¿De dónde a dónde está yendo? Apófisis espinosa del axis hasta la apófisis transversa del atlas. Entonces son 4 músculos que parecen triángulos, ¿no? Los 4 parecen triangulitos. Recto posterior menor, recto posterior mayor, oblicuo superior, oblicuo inferior. Entonces el recto posterior menor, ¿de dónde a dónde va? Tubérculo posterior del atlas hasta la línea nucal inferior en su porción medial. El recto posterior mayor desde la apófisis espinosa del axis hasta la línea nucal inferior, pero lateral al recto posterior menor. El oblicuo superior desde la apófisis transversa del atlas hasta la línea nucal inferior, pero lateral a estos otros 2 músculos. Y por último el oblicuo inferior, que va desde la apófisis espinosa del axis hasta la apófisis transversa del atlas. Entonces, ¿se entendió estos 4 músculos? Sí, no creo que esté muy complicado. Recto posterior menor, recto posterior mayor, oblicuo superior, oblicuo inferior. Luego tenemos el siguiente músculo. Aquí está. Recto posterior menor, tubérculo posterior hasta la línea nucal inferior. Recto posterior mayor, apófisis espinosa del axis, línea nucal inferior. Oblicuo inferior de la cabeza, apófisis espinosa del atlas hasta la apófisis espinosa del axis hasta la transversa del atlas. Y oblicuo superior, transversa del atlas a la línea nucal inferior, aunque a veces puede abarcar el agujero transverso, ¿no? El multífido. Este músculo multífido está en el canal vertebral. ¿Dónde va a originarse? En las apófisis transversas. Apófisis transversas de las vértebras cervicales superiores, sobre todo de las primeras, o va a terminar en las primeras 4. Estas son las apófisis espinosas y estas son las apófisis transversas. Como ven, ¿dónde están naciendo estas fibras? En las apófisis transversas. ¿Y dónde están terminando? En las apófisis espinosas. ¿De quiénes? En las apófisis espinosas de las 4 primeras vértebras. Entonces, ese es el músculo multífido. ¿De dónde nace? De las apófisis transversas de todas las cervicales y termina en las espinosas de las primeras 4. Atlas, axis, C3 y C4. Y por último, el interespinoso del cuello, que se va a insertar en el borde inferior de una apófisis espinosa y va a ir hasta el borde superior de la siguiente. Borde inferior, borde superior de la siguiente. Borde inferior, borde superior de la siguiente. Y de esta manera. Ese es el músculo interespinoso del cuello. Como ven, va a tener 2 fascículos, ¿no? 2 laterales, que se van a unir en la línea media. Ahora, el plano de los músculos semiespinoso y longísimo de la cabeza. Hay 2 longísimos, que ya los mencionamos alguna vez. El longísimo del cuello y el longísimo de la cabeza. Y aparte de eso vamos a ver otros 2, el semiespinoso y el
ilio costal del cuello. Entonces vamos a ver 4 músculos acá. Primero el semiespinoso de la cabeza. ¿De dónde a dónde va a ir este semiespinoso? En su libro tenemos de más. Ahí está. Músculo semiespinoso de la cabeza. ¿Qué línea nucal es esa? Línea nucal superior. Ya estamos en la superior. La inferior ya está tapada, ¿no? Este es un plano más superficial. Entonces va desde las apófisis transversas de las primeras 5 torácicas y las últimas 4 cervicales a la impresión rugosa situada entre las líneas nucales. Medialmente y lateralmente a la cresta occipital externa. Entonces ya tenemos. Esta es la cresta occipital externa. Nos dice que va a originarse en 9 vértebras. ¿Cuáles son esas 9 vértebras? 5 torácicas y 4 cervicales. Entonces las primeras 5 torácicas y las últimas 4 cervicales. Y desde aquí, desde las apófisis transversas, va a ir a insertarse en el espacio comprendido entre la línea nucal superior y la línea nucal inferior. Ese va a ser el músculo semiespinoso de la cabeza. Lateralmente a la cresta occipital externa, obviamente, ¿no? Toda esta es la cresta occipital externa. Lateral a esta se va a insertar el músculo semiespinoso de la cabeza. El lonjísimo de la cabeza. El lonjísimo de la cabeza va de las 4 o 5 vértebras cervicales y la primera torácica a la apófisis mastoidea. Solo hasta la primera torácica. Y va a ir hasta la apófisis mastoidea del temporal. Entonces fíjense, el largo de la cabeza es medial y el lonjísimo de la cabeza es lateral. Esos son los 2 músculos que están en esa región, ¿no? Lonjísimo de la cabeza y largo de la cabeza. Lonjísimo del cuello. El lonjísimo del cuello no va a llegar al occipital, ¿no? Por eso es del cuello, no es de la cabeza. Y va de las apófisis transversas de las 5 primeras torácicas a las apófisis transversas de las 5 últimas cervicales. Aquí está. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 torácicas y fíjense los tendones. Y aquí tenemos las últimas cervicales. 1, 2, 3, 4, 5. Da una vuelta ahí. Termina en esas vértebras. Lonjísimo del cuello. Entonces, apófisis transversas de las 5 primeras torácicas a las apófisis transversas de las 5 últimas cervicales, lonjísimo del cuello. Y por último el iliocostal. Se llama iliocostal porque se origina aquí, en el hueso ilíaco. Y costal porque llega a las costillas. Lo que nos interesa es esta porción, la porción cervical. Va de las 6 primeras costillas. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Fíjense, nacen las primeras 6 costillas, sobre todo en el borde superior de las 6 primeras costillas, cerca al ángulo de estas, y va a terminar en las últimas vértebras cervicales, apófisis transversas de las últimas vértebras cervicales. Ese es el íleo costal del cuello. Costillas, apófisis transversas de las últimas vértebras cervicales. ¿Cuáles últimas vértebras cervicales? Las 5 últimas vértebras cervicales. Siguiente plano. Plano de los músculos esplenio y elevador de la escápula. Vamos a ver el esplenio. Para entenderle bien, fíjense cómo están orientadas las fibras del semiespinoso y el lonjísimo. Son fibras verticales.
verticales, fibras verticales. Este otro plano está por encima. Entonces, el semiespinoso sería este. Y el esplenio tiene sus fibras de forma oblicua, ya no los tiene de forma vertical. Ese sería el músculo esplenio de la cabeza. ¿Dónde nace el esplenio de la cabeza? Mitad inferior del ligamento nucal, apófisis espinosa de la séptima cervical y de las 4 o 5 torácicas. Estas son las apófisis espinosas. Este ligamento que está uniendo se llama el ligamento supraespinoso. Pero en la región cervical, desde la protuberancia occipital externa hasta la sexta cervical, se le conoce como el nombre de ligamento nucal. Entonces nos dice que nace de la mitad superior del ligamento, de la mitad inferior del ligamento nucal, de la apófisis espinosa de la C7 y de las primeras 4 o 5 torácicas, ¿no? 4 o 5 primeras vértebras torácicas. Ahí nace. ¿Y dónde va a terminar? Se divide en dos. Uno que termina en la apófisis mastoidea, que es el esplenio de la cabeza, y el del cuello que termina en las apófisis transversas de las primeras 3. Más o menos por aquí estaría el atlas, el axis y la C3. El esplenio de la cabeza va a terminar en la apófisis mastoidea y el esplenio del cuello va a terminar en las apófisis transversas del atlas, del axis y de la cervical 3. Entonces, ¿dónde se origina el esplenio? Mitad inferior del ligamento nucal, apófisis espinosa de la C7 y de las 4 o 5 primeras vértebras torácicas. ¿Y dónde termina? El de la cabeza termina en la apófisis mastoidea y el del cuello en las apófisis transversas de C1, C2 y C3. Esos son el músculo esplenio de la cabeza y esplenio del cuello. Elevador de la escápula. Este es facilito, ¿no? Va desde el ángulo superomedial de la escápula a las apófisis transversas de las 4 o 5 primeras cervicales. Este hueso de la escápula tiene forma de triángulo, un ángulo lateral, un ángulo inferior medial y un ángulo superior medial, ¿no? Superomedial. Fíjense, nace del ángulo superomedial y está terminando en las apófisis transversas de las primeras 4 o 5 vértebras cervicales. Ese es el músculo elevador de la escápula. Ángulo superomedial de la escápula a las apófisis transversas de las primeras 4 o 5 vértebras cervicales. Por último, el plano superficial. En el plano superficial vamos a tener al músculo trapecio. Este músculo trapecio es bastante grande. Se origina aquí, en la línea nucal superior. De la línea nucal superior, la protuberancia occipital externa, a todo el ligamento nucal, a la apófisis espinosa de C7 y de las primeras 10 torácicas. Ya tenemos todo ese origen. Repetimos: línea nucal superior, protuberancia occipital externa, todo el ligamento nucal, apófisis espinosa de la séptima cervical y de las 10 primeras torácicas. Y de ahí, ¿dónde va a terminar? Este hueso se llama clavícula, en la cara superior de la clavícula. Y este hueso se llama escápula, borde superior de la escápula y del acromión, que sería esto, ¿no? Entonces comienza aquí y termina ahí. Y ese es el músculo
trapecio, que está cubriendo a todos. ¿Se entendió? Repetimos. Liga nucal superior, protuberancia occipital externa, ligamento nucal, apófisis espinosa del C7 y de las 10 primeras torácicas. ¿Y dónde termina? Cara superior de la clavícula, borde superior de la escápula y el acromion. Ese es el músculo trapecio. Y con eso terminamos lo que es músculos del cuello.